Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 11 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del Éxodo, capítulo 19, versículos 2 a 6. Dios hace alianza con su pueblo. Al tercer mes después de la salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí y acamparon frente al monte. El desierto del Sinaí es una enorme península de forma triangular con más o menos 420 kilómetros de extensión entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, el Golfo del Suez y el Golfo de Arabia. Se trata de un desierto árido con varias montañas, pero la tradición cristiana a partir del siglo IV después de Cristo ha identificado al sur de la península el monte de la Alianza con el Gebel Musa o monte de Moisés, un monte de 2.244 metros de altura. Hoy es un lugar de peregrinación para judíos y cristianos. Al pie de esta montaña donde la tradición supone que Moisés vio la zarza que ardía sin consumirse, los monjes ortodoxos por los años 527 a 565 construyeron un monasterio dedicado a Santa Catalina de Egipto. Es uno de los monasterios más bellos y antiguos que continúan siendo habitados. En el Antiguo Oriente eran usuales las alianzas entre individuos o entre pueblos. Estas alianzas implicaban derechos y obligaciones y además contenían una serie de bendiciones que recaían sobre quienes las cumplían y una lista de maldiciones para quienes las violaran. Para hacer sólido el vínculo entre las partes, estos pactos estaban acompañados de ritos y actos simbólicos como hacer un juramento, ofrecer sacrificios de animales, celebrar banquetes o clavar una piedra en el lugar donde se había celebrado el pacto. En el Primer Testamento encontramos varios relatos de alianza. Después del diluvio, Dios establece con Noé una alianza que tiene una perspectiva universal y eterna, es decir, mientras dure la tierra. Además, Dios hace alianza con Abraham, donde se describe el fundamento y el origen de la relación especial entre Dios e Israel. También Dios hace una alianza con David y su descendencia, prometiendo una dinastía eterna. Nuestro texto hace referencia a la alianza que culmina el propósito de Dios de liberar a Israel de la opresión de los egipcios y que había sido prometida a Moisés en el episodio de la zarza ardiente. En aquellos días los israelitas llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí frente al monte. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte diciendo: «Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». Si Dios llama a Moisés desde la montaña, quiere decir que la iniciativa de hacer una alianza con el pueblo es de Él es quien convoca. Por otra parte, esta alianza involucra toda la historia del pueblo de Israel, pasado, presente y futuro. En primer lugar, hace referencia al pasado. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios. Naturalmente, que hay una alusión a la liberación de la esclavitud de Egipto. También les recuerda su presencia y su servicio a lo largo del desierto. A ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Estas acciones de Dios son la evidencia de su compromiso asumido con Israel. En segundo lugar, se refiere al presente. Dios quiere que ahora Israel acepte la comunión y la cercanía con Él. Y esto se logra si Israel escucha la voz del Señor y guarda sus mandamientos. En otras palabras, como compañero de la alianza de Dios, Israel es un pueblo definido por la escucha. Este es el compromiso del pueblo. Escucha al decálogo y luego a las múltiples leyes que encontramos en el libro del Éxodo y del Levítico. Leyes que corresponden a distintas épocas y etapas de la historia de Israel, pero todas están unidas a la experiencia del Sinaí.
En tercer lugar, se refiere al futuro. Si Israel acepta la alianza, Dios lo convertirá en su elegido y hará de él un reino de sacerdotes y una nación santa. Decir que es una nación santa significa que ha sido separada de las demás naciones, pero naturalmente que esto no se convierte en un privilegio para el pueblo de Israel, sino en una misión, y es la de testimoniar a Dios y hacerlo presente en el mundo. Nuestro texto no incluye la respuesta que los israelitas dan a Dios. Ellos dicen: nosotros haremos todo lo que Dios ha dicho. Este es un compromiso solemne y permanente que afectará para siempre a toda la historia de Israel. Todo dependerá del cumplimiento o del rechazo de esta alianza. En este sentido se entiende la definición de pecado. Se trata de una infidelidad a la alianza, es decir, de una transgresión de la ley que en cierta medida es como una apostasía. La alianza del Sinaí forma parte del proyecto de salvación que Dios tiene para con toda la humanidad. Por tanto, la tarea de cada persona es la de hacer visible la liberación de la esclavitud y dar testimonio de la presencia de Dios en el mundo. El profeta Jeremías hablará de una nueva alianza escrita en el corazón y no en tablas de piedra como lo fue la alianza del Sinaí. Es decir, la enseñanza ya no vendrá de una palabra externa, sino desde dentro del corazón, donde Dios será el maestro de cada persona. Se trata de una alianza nueva, renovada entre Dios e Israel. En el relato del Evangelio de Marcos, durante la última cena, Jesús dice: esta es mi sangre, sangre de la alianza que es derramada por todos. Y San Mateo añade: para el perdón de los pecados. Así se pone en evidencia que la muerte de Jesús fue un sacrificio redentor que ofrecía la reconciliación. También nosotros fuimos liberados por Jesús de la esclavitud del pecado. Ahora bien, cuando San Marcos dice sangre de la alianza, hace referencia al capítulo 24 del libro del Éxodo, donde la sangre fue rociada sobre el pueblo en el monte Sinaí para ratificar la alianza. Por tanto, Jesús mismo lleva a cabo el sacrificio que sella la alianza y la salvación de todos. La segunda lectura es la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 11. Pablo habla de la reconciliación con Dios por medio de la muerte de Cristo. La carta a los Romanos fue escrita por el año 57-58. Los destinatarios son los cristianos de Roma, a quienes el apóstol quiere encontrar en su camino de viaje a España. Es que el apóstol cree que ya ha terminado su misión de anunciar el Evangelio en Oriente y quiere pasar a Occidente. La carta es fruto de la madurez del pensamiento teológico de Pablo, donde hace una síntesis de su mensaje y de su predicación. Sobre todo quiere recordar a quienes proceden del judaísmo y a los que proceden del paganismo qué es lo esencial del cristianismo. De acuerdo con su experiencia religiosa, el apóstol insiste en que la salvación no es una conquista humana, sino que procede de Dios como un don gratuito, fruto de su amor. La salvación se ofrece a toda la humanidad por medio de Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros todavía éramos débiles en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. En nuestro texto Pablo habla de la justificación. Él utiliza un lenguaje del ámbito judicial para referirse a la salvación. La justificación es entonces un acto judicial que perdona a los pecadores declarándolos justos y por tanto salvados. Ahora bien,
Lo que más sorprende a Pablo es que Dios ama tanto a la humanidad que le ofrece la salvación de forma gratuita, sin ningún mérito por parte del ser humano. Para el apóstol, la historia de la salvación es una increíble historia de amor. La persona, por sus propias fuerzas, nunca podría superar la situación de esclavitud del pecado. Pero Dios envió su Hijo al mundo, es más, permitió que Él muriera en una cruz para poner en evidencia que el egoísmo genera muerte y sufrimiento, mientras que el amor genera paz, alegría y felicidad. Lo más sorprendente es que todo esto sucedió cuando todavía éramos pecadores, y esto es incomprensible para la mente humana, porque probablemente una persona acepta morir por alguien a quien ama, pero en ningún caso estaría dispuesta a dar su vida por alguien egoísta, orgulloso, autosuficiente, bandido, corrupto, violento, etc. En este sentido, el amor de Dios es incalificable, increíble, inexplicable y, si se quiere, ilógico, porque Él aceptó que su Hijo muriera por los pecadores, es decir, Cristo no murió únicamente por los buenos, por los que eran muy piadosos, por los que eran o serían justos, sino por los pecadores. Y esta es la buena noticia. Es por esto por lo que Pablo habla desde su propia experiencia y dice en la primera carta a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es así como el amor de Dios se convierte en absoluto y eterno. Nada ni nadie conseguirá vencerlo o eliminarlo. Ahora bien, la reconciliación definitiva con Dios nos trae paz y esperanza. Paz porque Dios ha abandonado cualquier clase de ira que pesaba sobre el pecador. Y esperanza porque el ser humano pone su confianza en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios consiste en contemplar la salvación que ha reservado para toda la humanidad. En definitiva, el amor de Dios nos garantiza una vida en plenitud. El Evangelio es de San Mateo, del capítulo 9, versículo 36 al capítulo 10, versículo 8. La elección, la llamada y el envío misionero de los discípulos. Cuando San Pablo nos habla de la tradición que recibió acerca de la Eucaristía, dice que cuando Jesús celebraba la última cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. En otras palabras, Dios continúa la nueva alianza que estableció con Jeremías por medio de Cristo, alianza que fue sellada con la propia sangre de Jesús. Ahora bien, esta nueva alianza se evidencia en la construcción del reino de Dios, que era uno de los propósitos fundamentales de la predicación de Jesús. Él proponía un mundo nuevo, una nueva manera de relacionarnos con Dios, con las personas y con la naturaleza. Cuando Él vino al mundo se encontró con una humanidad pecadora. Pidió la conversión, el cambio de mentalidad para poder acoger el reino de Dios, es decir, propuso una nueva manera de pensar y de actuar movidos únicamente por el amor. San Mateo en su Evangelio dedica 3 capítulos al Sermón de la Montaña, donde Jesús habla ampliamente del reino de Dios, comenzando con las 8 bienaventuranzas. Una vez que Jesús desciende de la montaña, encuentra a una humanidad enferma desde el punto de vista físico. Hay leprosos, paralíticos, ciegos, etc. Pero también hay una humanidad enferma desde el punto de vista espiritual. Hay gente pecadora, poseída por muchos demonios. En estos capítulos, Mateo nos hace ver lo que sucede cuando Jesús llega con su palabra, con su evangelio. Cuando se encuentra esta humanidad enferma, todo cambia. Desaparece el hombre viejo, el mundo antiguo, el mundo del pecado, y se construye un mundo nuevo. Justamente Mateo nos presenta 10 prodigios seguidos para evidenciar el impacto de la predicación de Jesús. Comienza con la curación de un leproso, y recordemos que la lepra era considerada como la encarnación del pecado en la persona.
Así como la lepra hace perder la sensibilidad del cuerpo, así también el pecado hace perder la sensibilidad frente al mal. En aquella época se creía que el aspecto físico del leproso reflejaba lo horrible que es el pecado. Y es cierto. Por ejemplo, cuando una persona es violenta, corrupta, egoísta, avara, su rostro luce desfigurado. Por eso, cuando llegue el Evangelio, toda la maldad desaparece y surge una bella persona. Jesús también cura un paralítico, le regresa el movimiento para que no dependa de otros, sino que camine por sí mismo y tenga una vida digna. Esta dignidad la proporciona el Evangelio. Jesús encuentra a un ciego, signo de aquel que camina a tientas en la vida, que no es capaz de ver la dirección hacia la meta, pero gracias al Evangelio puede ver claramente el sentido de la vida. El evangelista relata muchos prodigios realizados por Jesús: la curación del criado del centurión, de la suegra de Pedro, la tempestad calmada, la expulsión de demonios, la curación de la hemorroísa, etc. Y sorprende que aquí también Mateo relata su propia vocación. Él deja su trabajo como recaudador de impuestos en Cafarnaúm porque Jesús lo sana del apego al dinero y él se convierte en su discípulo. Escuchemos cómo inicia nuestro texto. En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. El evangelista describe a la gente que está frente a Jesús como cansada, agotada y abandonada, como ovejas sin pastor. Quienes debieran tener cuidado de esta multitud deberían ser los jefes políticos y las autoridades religiosas, pero ellos tienen otros intereses. Buscan su propio bien y descuidan al pueblo que tiene hambre, que está enfermo y que vive oprimido. Antes de morir, Moisés oró a Dios de la siguiente manera: Tú que das la vida a todos los hombres, nombra un jefe que se ponga al frente de tu pueblo y lo guíe por todas partes para que no ande como rebaño sin pastor. Y Dios le responde: Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, imponle tu mano para que guíe a la comunidad de Israel. Así es como Josué se convierte en el sucesor de Moisés e introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida. De igual manera, Jesús, que lleva el mismo nombre de Josué, es quien introduce a su rebaño en el reino de Dios. Pero en el ámbito político, la situación era muy distinta en Israel. Los reyes son juzgados como guías ineptos que han conducido al pueblo a la ruina. El profeta Ezequiel en el capítulo 34 critica a los gobernantes diciendo: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacentaron al rebaño y las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Y se han convertido en presa de todas las fieras del campo, andan dispersas. Pero aquí estoy yo contra los pastores. Reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Esta profecía se ha cumplido en Jesús. Por medio de él, Dios se ha manifestado cercano, involucrado totalmente en la vida de su pueblo. Es un Dios que se compadece del dolor de la humanidad. San Mateo, para calificar los sentimientos de Jesús, utiliza el verbo griego splagnisomai, que es un verbo aplicado a Dios y que significa un amor visceral que emerge desde las entrañas. Es el amor que siente una madre por su hijo que lleva en su vientre. Así es el amor de Dios por la humanidad que sufre y que está descarriada como oveja sin pastor. Este es el mismo amor con el cual Jesús ama a la humanidad pecadora. Tal vez hoy también haya quienes anden como ovejas sin pastor, cansadas y agotadas, sobre todo porque van detrás de otros pastores que llamamos ídolos, como la vanidad, el dinero, la fama, el poder, etc. Jesús se presenta como un pastor que libera de todas estas esclavitudes. Ahora escuchemos cómo Jesús habla a quienes quieren seguirlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la cosecha
que mande trabajadores para su cosecha. Jesús emplea la imagen de la cosecha y es bien significativa, porque cuando el agricultor está frente de su campo y ve que la cosecha está madura, se llena de gozo y alegría. Del mismo modo tendría que ser la actitud del misionero del Evangelio. Él ve que toda la humanidad está bien dispuesta, madura para acoger el Evangelio. Es un mensaje que llena de optimismo, que opaca el aire de desánimo que existe en algunos cuando dicen que la gente tiene otros intereses, que no les interesa acoger el Evangelio, pero el discípulo de Jesús es muy optimista. No solamente ve el terreno abonado para sembrar la semilla de la palabra, sino ve más allá, ya está viendo los frutos para ser cosechados. Ahora bien, los trabajadores son pocos y esto es cierto. Y no porque haya pocos sacerdotes religiosos y religiosas, no. La misión no es solo para ellos, sino para todo el mundo. Y hay pocos porque realmente son pocos los bautizados que son conscientes de ser apóstoles y de comunicar el Evangelio. Por tanto, hay que orar al dueño de la cosecha para que envíe obreros. Pero no se trata de repetir fórmulas ni de convencer a Dios de que envíe trabajadores para su cosecha, porque Él es el primer interesado en enviarlos, sino que la oración tiene la finalidad de transformar al discípulo en apóstol, en enviado, en misionero. Es que la oración cambia al mismo orante, porque de tanto dialogar con el Señor llega a sincronizar su pensamiento con Él. Es decir, experimenta la misma pasión de amor por la humanidad que sufre, por las ovejas que andan descarriadas, como si no tuvieran pastor. Es el mismo amor de Dios el que experimenta el misionero que ora. El verbo griego que se utiliza para que Dios envíe obreros es ekebalein, que significa hacer salir. ¿Y de dónde nos hace salir? De los encierros, de los nidos o madrigueras que nos hemos construido, del temor, del miedo, de la baja autoestima, de la pereza, del desánimo, etc. Es la oración la que hace salir de todo esto para poder anunciar el Evangelio. Por otra parte, Jesús sabe que es incapaz de cambiar el mundo por sí solo. Entonces llama a un grupo de personas que, habiendo sido formadas en la escuela del reino, ahora lo puedan comunicar al mundo. Escuchemos cuál es la misión que se les confía. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Jesús confía a sus discípulos únicamente 2 tareas: expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Se trata de la misma misión que Él realizó durante su vida. Por tanto, sus discípulos y por supuesto que también nosotros estamos llamados a continuar la misma misión de Jesús. Ahora bien, por espíritus inmundos entendemos todo aquello que es contrario a la vida y que impide al ser humano ser feliz. Estos demonios se encuentran dentro del corazón humano: envidia, celos, odios, rencores, codicia, afán de poder y dominio, corrupción, etc. Jesús pide también acabar con toda clase de enfermedad y dolencia. Naturalmente que no se trata de hacer milagros que vayan más allá del ámbito de la naturaleza humana, no, sino de ofrecer todas las capacidades para que las personas estén físicamente sanas y libres de cualquier dolor. No se trata solamente de curar enfermedades físicas, sino de todo aquello que causa dolor a la humanidad, como la falta de alimento, de libertad, de justicia, de reconocimiento de la dignidad de la persona, etc. Jesús nos confiere autoridad para acabar con el mal, y esto se logra por medio de la palabra del Evangelio. Escuchemos cómo se llaman los primeros discípulos. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el cobrador de impuestos. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el fanático y Judas Iscariote el que lo entregó. Son 12 discípulos, por tanto hay una clara referencia a las 12 tribus de Israel.
Pero no se trata de una sustitución de estas tribus, sino de una filiación, es decir, la comunidad cristiana es hija de Israel. Por otra parte, el número 12 significa universalidad, es decir, la nueva iglesia nace bajo el signo de la totalidad, de la universalidad, de ahí la palabra católico. Dos de los discípulos tienen nombre griego, Andrés y Felipe. Los otros tienen nombre hebreo. Aparece un tal Simón por sobrenombre el fanático, que quiere decir que era un observador acérrimo de la ley. Y también está Leví, que es el mismo Mateo, el recaudador de impuestos, que era alérgico a la ley. Y finalmente aparece Judas, quien no soportó el cambio y entregó al maestro. En otras palabras, la iglesia nace inclusiva. Hay personas de todas las latitudes de la geografía humana. Jesús no excluyó a nadie. Por consiguiente, en el grupo de los 12 hay puesto para todos. Los nombres están dispuestos, ustedes lo notan, por binas, de dos en dos, porque la misión no es una obra individual, sino de la comunidad. Y para que exista una comunidad se necesitan al menos dos personas. Y ahora escuchemos las instrucciones de Jesús para estos llamados. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclaman que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Los discípulos son enviados a las ovejas descarriadas de Israel. Se trata de una misión meramente nacional. Pero no es que sea una exclusión de los paganos, sino de una pedagogía divina mediante la cual la salvación llegará al mundo entero a través del pueblo de Israel. Habrá que esperar hasta el final del Evangelio de Mateo, después de la resurrección de Jesús, cuando Él reúna a sus discípulos en el monte y los envíe a todas las naciones, asegurando su presencia todos los días hasta el fin del mundo. Después de insistir sobre las tareas que deberán desarrollar los apóstoles, Jesús hace una recomendación muy importante. Gratis han recibido, den gratis. La misión se debe desarrollar lejos de cualquier apego a intereses y ventajas personales. De lo contrario, el mensaje pierde inmediatamente su credibilidad. En el Evangelio de Lucas, el discípulo que anuncia el Evangelio se debe presentar ante la sociedad de lobos sin bolsa, es decir, sin dinero. Tampoco puede llevar alforja, que es donde se almacena el alimento. Tampoco puede llevar sandalias de repuesto. Puede calzar solo las que lleva en sus pies, porque es una persona libre. Solo los esclavos andaban sin sandalias. Si el misionero se presenta anunciando el Evangelio con bolsa, con alforja, con sandalias de repuesto, quiere decir que no fue capaz de compartir ni con el pobre, ni con el hambriento, ni con el descalzo, y por tanto el mensaje del Evangelio no se hace creíble. El único tesoro con el cual el discípulo se presenta en la sociedad llena de lobos es con el mensaje del Evangelio, que no es una ideología que se impone, sino una propuesta de vida para toda la humanidad. Les deseo un feliz domingo.